Hola, muy buenas noches, de nuevo desde la República de Guinea-Bissau, ya desde la calma y de todo el susto de ayer que ya pasó. Así que bueno, para los que no pudisteis ver el programa de anoche, donde relatamos un poco las peripecias que sufrimos ayer, pues la cosa ya está calma, ha pasado la historia y todas las aguas volvieron a su cauce. Así que volvemos a las andadas, volvemos a el aula abierta a nuestros programas habituales y nada más habitual y semanal que nuestros programas con Enrique, con doctor Enrique Costa, con Alberto Rionda y con servidor de vosotros. Así que empezamos saludando a Enrique. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va la cosa por allí, por Denia? Pues otra vez va muy bien. Y además aquí ahora está haciendo un invierno muy tranquilito, llevamos unos días de luminosidad y con unos amaneceres y unos atardeceres preciosos y con un tiempo muy agradable. O sea que lo estamos disfrutando. Muy bien. Hablando de luminosidad, el nombre en griego de Denia, sabes que fue hemeroscopia, ¿no? Y que venía a significar visión luminosa de la mañana. Luego los romanos le pusieron en honor a la diosa Diana, ¿no? Claro. Así que... No sabía, pero no me extraña, porque como en la punta del cabo San Antonio, estamos en medio del mar, ¿no? Claro, es como una isla prácticamente, sí. Claro. Pues la verdad es que hay una luz verdaderamente especial en este pequeño rincón. Claro. Muy bien. Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo por Asturias? Buenas noches. Aquí pasando el invierno, viene frío de narices, la verdad, este año. Y en Grado, que bueno, una curiosidad, Grado tiene una vinculación con una zona de Bosnia, que por ejemplo aquí se dice Asturcón al caballo, y allí caballo se dice con, y Grado, hay una ciudad que se llama Graz, y bueno, hay una relación entre esta zona de Asturias y aquella zona de Bosnia, que bueno, lo digo a modo de curiosidad, ya que hablabas del nombre de Denia, pues se me ocurrió contaros esta anécdota. Sí, recuerdo que cuando estuve hace muchísimos años ahí en Asturias, más concretamente en la cuenca minera, pues estaba en una especie de sidrería y de repente veía la tipología de la gente, cómo hablaban y tal, y de repente era como si estar en tiempos de los suevos, de los salanos de aquella, en otro lugar, o sea, en otra dimensión, espacio-tiempo. Creo que ya te lo comenté alguna vez. Esa sensación que tuve, ¿no? Por cierto, esa impresión. Aquí estamos esta es la barriga de la serpiente. Se supone que en la Catedral de Chartres está el Camino de Santiago. La cabeza está en Santiago. Pues aquí en Grado está la barriga, curiosamente, de la serpiente. Curioso. Muy bien, bueno, pues vamos al tajo, ¿no? Vamos a hablar de lo que queríamos hablar, ¿no? En este caso de que estamos en cómo vamos a hablar del nuevo paradigma universitario y desde un punto de vista de la medicina, ¿no? Porque, bueno, Enrique estudió toda la carrera de medicina y ya muchas veces nos ha relatado, ¿no?, cómo se programan a los doctores, ¿no?, que no dan las asignaturas que deberían dar y tal y cual, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos introduciendo el tema de que nos hablaba de las plantas medicinales, ¿no?, que es una cosa clave y fundamental, de la parte psicológica y todo esto.
Y si no, tu cámara no se te ve bien, ¿eh? Se te ve borroso. Es que Y enfoca mal. sí, ahora se te ve mejor. Y bueno, pues hoy queríamos hablar concretamente, creo que nos quedamos en la parte de la relación de la psicología y la psicología clínica, ¿no, Enrique? Creo que era el tema con el cual queríamos comenzar y con el cual acabamos el último programa. Sí, Entonces, si quieres, pues directamente entras a saco. bueno, pues como estamos hablando de cómo sería una universidad y concretamente una facultad de medicina, digamos, que ofreciera unos estudios más adecuados a los aprendices de médico. Ya hablamos, como acabas de recordar, en el programa pasado, de que, por supuesto, introduciríamos el estudio de las plantas medicinales, cosa que ahora no hay ni el más mínimo atisbo de ese estudio en las modernas facultades de medicina de todo el mundo. Bueno, de todo el mundo no. Hay facultades de medicina en la India y en China donde se estudia la medicina tradicional. Y efectivamente, en ese tipo de facultades sí que se estudian las plantas medicinales, los brebajes, la dietética, etcétera. Pero en nuestras facultades, es decir, en todas las facultades españolas, europeas, norteamericanas, etcétera, etcétera, no se estudia para nada ni la más mínima noción de las plantas medicinales, lo cual para cualquiera que lo vea, pues significa una contradicción de términos, es decir, cómo los médicos no estudian las plantas medicinales. Si las plantas medicinales Claro, se hicieron para que las estudiaran los médicos, ¿no? Pues claro, ahí estamos, ¿no? Pero claro. además ocurre, hay otras faltas graves que nosotros, si fundáramos esa facultad, pues trataríamos de solventar, como es también el estudio eh, de la psicología médica o psicología clínica y su relación directa con la producción de enfermedades, de enfermedades orgánicas, es decir, cómo los trastornos psicológicos, las actitudes negativas, los miedos, las frustraciones, los desengaños, toda la patología, todo el devenir psicológico anómalo, maltratador, etcétera, pues acaba produciendo enfermedades de lo más somáticas, es decir, de lo más corporales. Acaban produciendo úlceras, inflamaciones, ictus, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de patología orgánica, es decir, objetiva, material, ¿no? Tiene Sí, en el 90% de los casos un origen psicológico, psíquico, de problemática psíquica. Y claro, todo eso, otra vez, en las modernas facultades de medicina, pues no se estudia para nada. De hecho, en algún programa hemos hablado aquí, por ejemplo, del tema de la medicina germánica de Hammer, que precisamente, digamos, si hacíamos alguna crítica contra Hammer y su medicina germánica, era el hecho de creer que esa relación tan directa entre patología psíquica, sufrimiento psíquico
y la aparición de enfermedades, Hammer creyó como que lo había descubierto en su experiencia. Pero, sin embargo, como también ya hemos dicho, todas las medicinas tradicionales, incluida nuestra medicina tradicional occidental, ya desde tiempos inmemoriales encontró la ligazón, la relación que hay entre patología psíquica, entre sufrimiento psicológico y enfermedades somáticas, ¿no? Claro. Tanto es así que, por ejemplo, en nuestra medicina tradicional, la milenaria, la hipocrática, la medieval, etcétera, dividían a los tipos constitucionales también por, digamos, tendencias psicológicas. Y así, por ejemplo, a los de bilis negra les llamaban melancólicos, o sea, eran constitución agua, temperamento bilis negra y melancólicos, con una cierta tendencia natural a la melancolía, a la tristeza, a la nostalgia. Eran personas hipersensibles, que cualquier tipo de... Bueno, eran y son, porque claro, todo esto era y es decir, todo esto es... Permanece. Claro, es realidad actual que continúa, digamos, manifestándose en los distintos temperamentos que presentamos las personas, ¿no? Estaba el colérico, todas esas personas que son apasionadas, coléricas, irascibles, que suelen padecer de enfermedades circulatorias y del corazón, de ictus, etcétera, porque se toman, digamos, la vida demasiado violentamente, como su propio temperamento, ¿no? Luego estaban los flemáticos, que también eran personas cuya psicología era bastante apática, son gente que no se emociona por mucho, son gente que tiende a la tranquilidad, a hacer lo que todo el mundo hace, a no plantearse demasiado su propia conducta, sino quiere más bien estar bien con todos. Aquello de Groucho Marx, de los hermanos Marx, que decía aquello de que yo tengo mis principios, pero si usted quiere que los cambie, yo los cambio. Es decir, no discutamos por ningún principio, ni ningún ideal, ni nada, ¿no? Es decir, los flemáticos, gente... de hecho, ya sabéis que a nivel mundial es famosa la flema inglesa, ¿no? Es decir, los ingleses, claro, que son como muy correctos, le dan mucha importancia a la apariencia, a la educación exterior, porque lo que le interesa es quedar bien, pero luego en el fondo son bastante piratas, o sea, se engañan entre ellos, etcétera, ¿no? Y de hecho, lo de piratas no hay más que visitar el British Museum. Si alguno de claro. vosotros ha tenido la oportunidad y la curiosidad de ir al British Museum, verá que es una colección de robos por todo lo alto y ancho del mundo, ¿no? O sea, todos son objetos históricos
arqueológicos, etcétera, robados de todo el mundo, ¿no? Eso es el British Museum, ¿no? Por tanto, es decir, ya vemos que en la antigüedad, en la medicina clásica, en la medicina tradicional, la psicología y la medicina no se distinguían porque era la misma ciencia, ¿eh? De hecho, los médicos medievales, por ejemplo, que se llamaban físicos, igual que los médicos romanos, incluían tanto el tratamiento del soma, es decir, del cuerpo, como de la psique, es decir, de la mente, ¿no? Y no fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que con la aparición de las primeras especialidades médicas apareció la psiquiatría, que empezó poco a poco a diferenciarse de la medicina interna, por decirlo así. De todas formas, yo mismo, en la carrera que hice de médico, estudiamos un año, un escaso año, de psiquiatría, con unos conocimientos muy escasos de clasificación de enfermedades psiquiátricas graves como la esquizofrenia, la paranoia, las psicosis maníaco-depresivas, etc. Pero tanto desde el tiempo que yo las estudié, que ya hace 40 años, hasta ahora, no han avanzado para nada, puesto que la medicina moderna se ha limitado a inventar una serie de fármacos que prácticamente se dividen en dos tipos de fármacos: tonificantes o euforizantes y sedantes. De manera que si el enfermo presenta una alteración mental, psíquica, que le lleva a la agitación, a la euforia, al insomnio, a la hiperactividad mental, pues se le dan sedantes que apagan, abortan esa hiperactividad mental, ¿no? Si, por el contrario, el paciente presenta una alteración mental que tiende, pues eso, a la melancolía, a la tristeza, a la catarsis, a la parálisis de la actividad, etc., se le dan fármacos que activan o pretenden activar ese sistema nervioso, desde los antidepresivos a las propias anfetaminas, etcétera, para, digamos, tratar de volver a la actividad a esa persona que tiene tendencia a la melancolía y a la catatonía, es decir, a la poca actividad, ¿no? Eso ha sido el máximo del máximo de la psiquiatría moderna, ¿eh? Y, desde luego, para nada en las facultades modernas se relaciona la patología psíquica, el comportamiento, con la enfermedad. Es decir, para yo mismo, como médico que me preparé en una facultad de medicina moderna, para entender esa relación tan rica y tan matizada que hay entre el comportamiento, la actitud vital, la mente y el cuerpo, pues tuve que encontrarme, que gracias a Dios ocurrió, pues que encontrarme con otro tipo de medicina,
como la medicina china o medicina taoísta o la medicina ayurvédica. Porque ahí, en esas medicinas tradicionales, que no son medicinas modernas, se tiene muy, muy en cuenta esa relación, repito, entre la mente y el cuerpo. Y de paso, una vez visto esa relación muy real y muy matizada entre la mente y el cuerpo, cuando, en mi caso, cuando volví a la medicina tradicional occidental, pues me encontré con eso que os acabo de contar, de los temperamentos, de las enfermedades, porque efectivamente el médico tradicional occidental también, para empezar, él no se distinguía en médico y psiquiatra. Todo médico era psiquiatra o psicólogo a la vez que médico, porque es que no se puede ser de otra manera. Es decir, no puedes tratar a una persona de cualquier enfermedad sin tener en cuenta su psicología. Es más, yo en toda, sobre todo en la actuación de mis últimos 20 años como médico, no solamente me interesa, digamos, si el paciente tiene algún problema importante desde el punto de vista psicológico. Es decir, si ha tenido un gran disgusto, una gran decepción, si se le ha muerto el hijo, si se le ha dejado la mujer o el marido, etcétera, etcétera, sino que me interesa muchísimo para tratar a el enfermo que acude a mí, pues qué tipo de trabajo tiene, si su trabajo es físico o es sedentario, si es intelectual o de tipo manual, etcétera. Es decir, la vida del enfermo, su vida psíquica, su vida familiar, su vida laboral, tiene que ver muchísimo con su patología de tipo orgánico, es decir, con su úlcera de estómago, con su asma bronquial, con sus diarreas, con su tránsito digestivo, etcétera. Toda su vida psíquica tiene que ver con la vida física que cada enfermo presenta. Y, claro, si hiciéramos esa facultad de medicina nueva, ideal, tendríamos que tener en cuenta todo esto de lo que estamos hablando y que seguiremos en el resto del programa. Ahora os dejo a vosotros para que hayáis algún comentario sobre lo que acabo de decir. Digo que va a ser difícil porque eres tan explícito y tan detallista que cuesta luego matizar. Ahora bien, también como eres muy inspirador, pues eso también nos permite a nosotros pues desarrollar también ideas, ¿no? Alberto, ¿cómo lo ves tú? Te paso a ti ahora. Bien, bueno, estamos para preguntarle a Enrique, creo yo, ¿no? Más que para opinar, pero sí que te quería comentar, Enrique, o preguntarte en la línea de... El otro día creo que hablábamos, ¿no?, de Hipócrates, esta frase de que el alimento sea tu medicina, ¿no? También hay mucha literatura en cuanto a la prevención de lo que es el cuerpo, lo que es el ejercicio físico, comer sano, todo este tema de darle un alimento coherente y armónico al cuerpo. Y en esa línea te quería preguntar sobre lo mismo, pero para la mente. Es decir, por ejemplo, la meditación. Se ha hablado mucho encima de estas culturas que comentas, China y hindú. Es una práctica, hay varias, todos sabemos, diferentes comunidades o escuelas, pero todas apuntan a encontrar un equilibrio, ¿no?, en ese espacio mental. Bueno, nos vamos al espíritu, al alma, como lo quieras llamar. Que es una disciplina que tampoco es muy de aquí de Occidente, por lo menos, o corrígeme si me equivoco, no me suena
que sí que lo hay, ¿no? En el tema de monjes, monasterios, conventos sí que practican retiradas espirituales también, ¿no? Pero no quizás no es tan habitual encontrarlo. Y te quería preguntar por este tipo de técnicas y desde un punto de vista médico tiene sentido hablar de ello. Y también preguntarte, imagino que no, pero imagino que en la Facultad de Medicina estos temas tampoco Por supuesto que no, se por tratarán, ¿no? supuesto que no se tratan ni lo más mínimo, o sea, pero es que ni así, ¿no? O sea, es más, de alguna forma desde las facultades de medicina, todo ese tipo de prácticas, digamos, psicofísicas, incluso espirituales, es decir, se desprecian, o sea, se hace una publicidad totalmente negativa. ¿Por qué? Pues porque ya estamos diciendo desde hace algunos programas que para la medicina moderna, que es una medicina industrial, lo único que sirve son las pastillas y las inyecciones y lo que te puedan vender, pero para nada los ejercicios psicofísicos. Que, como tú bien has dicho, Alberto, digamos que para tratar la mente y de paso tratar el cuerpo como consecuencia de tratar la mente, una mente perturbada, una mente sufriente, una mente caótica, una mente dubitativa, todo ese tipo de estados mentales producen patología física, aparte del propio dolor mental, ¿no? Para tratar todo eso, efectivamente, en esa facultad tendríamos que enseñar a los estudiantes el poder precisamente de la relajación, el poder de la meditación. Todo esto lo digo y vosotros ya dais por supuesto que todo esto en las facultades de medicina, pero ni un punto, ¿eh? Todo lo que voy a nombrar, pero ni poco ni mucho, ¿eh? Digo, la relajación, tanto la relajación muscular como la relajación mental, la respiración, la respiración, que son técnicas que de por sí mismas, es decir, cualquier persona, esté enferma o no, pero cualquier persona estresada, si aprende a respirar, simplemente a respirar, y se para digamos, un rato o 2 ratos al día. Ratos que pueden ser 10 minutos, ¿eh? O sea que no se trata de estar ahí 2 horas respirando, no, de 10 minutos respirando. Y fuera capaz, le hubieran enseñado a llevar la respiración relajada y profunda durante 10 minutos, 2 ratos al día, muchas personas que tienen una mente caótica, que padecen de insomnio, que padecen de agobio y de estrés, solamente que se les enseñara o que su médico les dijera y les enseñara, oye, mira, párate 2 ratos al día, un rato por la mañana y un rato por la tarde, hacer 10 minutos, 15 minutos de respiración profunda y relajada. Solamente eso, bueno, no te puedes imaginar la cantidad, digamos, de bienestar que procuraría a aquella persona que lo pusiera en práctica, ¿eh? Por supuesto, después de la respiración y de la relajación, vienen ejercicios que son tan fáciles como eso, pero es cuestión de ponerse a hacerlo, de saber cómo hacerlo. Está pues la práctica de la meditación, como tú bien has dicho, Alberto, eso es más bien, pertenece mejor a la cultura oriental, donde, digamos, incluso estas cosas no se aprenden en la facultad, se aprenden en casa, en la familia, muchas veces, porque la gente está como muy educada en ese tipo de prácticas, ¿no? Pero efectivamente son muy
muy útiles, muy efectivas y efectivamente, valga la redundancia, podrían solucionar una cantidad de neurosis de todo tipo que merece el 90% del personal, o sea, porque la neurosis no es la psicosis, la neurosis es estar nervioso, estar insomne, estar preocupado, estar caótico, estar dubitativo, y todo eso, es decir, son muchísimos los ciudadanos que padecen algún tipo de neurosis de ese tipo. Entonces, efectivamente, a esos futuros e hipotéticos estudiantes de medicina, en vez de estudiar tantos fármacos y tantas marcas de fármacos y tanta tecnología, deberían ser educados en el arte de la relajación, en el arte de la respiración y en el arte de la meditación. Así es. Pero añado, a lo mejor lo ibas a decir tú, hay también para toda la patología psíquica, mental, para todas esas neurosis que hacen padecer tanto al personal y que acaban, repito otra vez más, produciéndole alguna alteración somática del cuerpo, hay también una fuente de terapia muy importante, que creo que además ya la hablamos aquí también, lo digo creo porque como hago tantos programas, pues no sé si fue aquí, pero creo que sí, que es la música, la musicoterapia. Sí, ahora Tuvimos monográfico. Sí, hicimos monográfico. Claro, claro. Es decir, que la música, incluso ahora hay hasta, entras en internet y hay, lo buscas así y te sale música terapéutica o música para relajarse, etcétera. Efectivamente, la música es una gran terapia para todo ese tipo de, digamos, presiones y estreses y caos mental que mucha gente padece y que finalmente se traduce en patología orgánica. Muy bien. Me vienen dos temas. Uno que acaban de preguntar, ¿no? Y si me lo permitís lo voy a responder yo directamente. Rosa Vicente dice, doctor Enrique, ¿cuánto tiempo es necesario en la práctica de la meditación para empezar a obtener sus beneficios? Yo respondo, con tu permiso, aunque iba dirigida hacia ti, que si estás pensando en obtener beneficios, tardarás mucho en obtenerlos. Ahora, si haces la meditación sin pensar en obtener ningún beneficio, es cuando obtienes el beneficio por sí mismo. O sea, eso es mi respuesta. No sé si concordará conmigo Enrique o no. Si concuerdas, pues me dejas que haga la siguiente cuestión, plantee la siguiente cuestión. Estoy de acuerdo contigo, solo que matizo un poco. Efectivamente, sí. Es decir, para alguien que entiende la naturaleza de la meditación, sabe o tiene que saber, si comprende la naturaleza, que con la meditación no se quiere lograr ningún objetivo, como tú acabas de decir. Sin embargo, si eso se entiende, el beneficio se obtiene prácticamente desde el primer día que te pones a meditar. Porque el beneficio es precisamente la relajación, el descansar la mente, etc. Eso no te llevará a ningún sitio, simplemente te producirá beneficio, repito, desde el primer momento en que lo intentes hacer. Efectivamente. Y bueno, aquí tu editor, que está en el chat y nos está viendo, Fernando, dice, habla de crear una nueva facultad y una nueva forma de medicina. Efectivamente, en eso estamos. También Enrique está hablando de una hipotética, no es hipotética, os recuerdo que estamos en ello. Tenemos ya la universidad, ya ha empezado, aquí estamos, y entonces estamos hablando, estoy tomando nota.
de todo lo que tú dices, de lo que dice Alberto, de lo que nos cuenta también la gente en la audiencia, es para que sepáis que esto es una realidad, ¿no? Y seremos de las pocas en el mundo, ¿no? Aparte de las que puede haber en India y en algunos lugares así, estamos en ello. Y aquí ya ahondo yo en el tema de cuando el otro día os comentaba que no solo es bueno conocer las plantas medicinales, sino que seas tú el propiamente quien las cultiva o quien las recoja o quien las trate, o con las cuales... Y además, dentro de esta forma de agricultura, que yo la llamo permacultura, o bosques de alimentos, o el encuentro con el bosque de alimentos, también se aplica la psicología, se aplica la meditación, se aplica la respiración, y siempre que tú entras al campo a sanarte, ya te estás sanando solo por el hecho de entrar en la naturaleza, ¿no? De dejarte ser acogido por la propia naturaleza. Claro. Y de alguna forma es una meditación en acción. Es medita-acción. De hecho, Enrique, te presto el hilo para que le des marcha al asunto. De hecho, te iba a ampliar lo que estás diciendo porque, por supuesto, estoy de acuerdo. Hace un tiempo salió en televisión una noticia curiosa de cara a esto que estamos hablando. Y es que habían hecho una estadística muy curiosa. Y es que resultaba que aquellos que tenían perro y lo sacaban a pasear todos los días, tenían menos incidencia en infartos de miocardio que los que no tenían perro. Es decir, que además de estas técnicas, digamos, psicofísicas y espirituales, como hemos hablado de la meditación y de la respiración, el propio paseo por la naturaleza, el sacar a tu perro a pasear por el campo y jugar con él, etcétera, eso también es una terapia de lo que tiene su importancia. Es decir, el tener tiempo para pasear, antes os he hablado, espero no daros mucha envidia, de los amaneceres y atardeceres que hace aquí en Denia. Pues yo, la verdad, es que en la tarde que puedo, me voy directamente a pasear y ver el atardecer que hace. Y bueno, yo reconozco en mí mismo, es decir, el bienestar psicológico que eso me produce. Por tanto... Es envidia de la mala, o sea, nos vamos a enfermar por esa envidia que nos estás provocando. Así que no sigas. De todas formas, lo del atardecer y el amanecer es bastante general. Estoy seguro que ahí en Asturias y ahí en tu África occidental tendréis también una dosis de ello bastante importante. Sí, aquí hay bonitos atardeceres. Venga, Alberto. Te pasamos el testigo. Compartir una reflexión en la línea que dice Enrique y que estás comentando, Carlos. Efectivamente, yo mismo puedo compartir que un paseo al atardecer con los pies en el agua del mar y simplemente con ese sonido del agua, de las olas, el contacto del propio agua, el propio agua de mar y de salitre, ¿no? Y también el aire, que no se nos olvide, el aire puro que llega del mar. Mucha gente cree que el oxígeno en la tierra viene de los bosques y las plantas, que también, nadie lo niega, pero del plancton del mar viene la gran cantidad de oxígeno y aire puro del propio mar, ¿no? Y, pues, por ejemplo, aquí en el Cantábrico, un paseo de estos, yo recuerdo siempre unas señoras cuando yo era pequeñito que todos los días se bañaban, tenían unos 90 y pico años, vivían a pie de playa, allí en Soto de Uruña, una playa muy bonita aquí en el norte, y se bañaban todos los días. No sé si Enrique puede contarnos sobre los baños fríos, estos que mucha gente hace. Se metían en invierno, en verano, daba igual, no fallaban, encima a la misma hora,
la misma duración, el baño muy cortito, daban un paseíto, se metían, salían, se secaban y iban para casa, ¿no? Sí, no, De hecho, comentar ya por nostalgia, tenían una casa a pie de playa, guapísima, de madera, y que la ley de costas, pues, llegó un día y les tiró, ¿no? Le cambió la ley y la casa la tiraron y acabaron con la rutina de estas señoras que, como os digo, tenían 90 y pico años y estaban más sanas que para qué, ¿no? Y tenían esa rutina que también le quería consultar al doctor Enrique. Mucha gente la hace aquí en el norte, lo de meterse, da igual que haga frío, calor, meterse al agua, ¿no? Y salir. Baños cortos, fríos. Quería preguntarle al doctor Enrique por esto. Sí, eso es una muy buena práctica. Eso sí, hay que tener previa energía, no tienes que estar debilitado para hacer esos baños. Y tú mismo lo has dicho, tienen que ser baños cortos y seguidos, es decir, no puedes bañarte aunque sea pocos minutos y quedar mojado. Tienes que secarte bien y abrigarte, porque con ese contraste es como se consigue una activación de la circulación que es muy, muy beneficiosa. De hecho, aparte de estas señoras que tú conocías ahí en Asturias, pues seguramente los que nos escuchan y vosotros mismos habréis visto alguna vez cómo los escandinavos y los rusos, etcétera, pues abren un agujero en el lago de hielo, ¿no? Y se tiran allí, ¿no? Y están, eso sí, tienen que ser baños cortos, máximo 4, 5, 8 minutos, dependiendo de tu constitución, incluso de tu peso. Y enseguida salen, se secan o, como hacen muy bien los escandinavos, se meten en la sauna. Es decir, salen del lago helado y van corriendo y se meten en la sauna. Ese contraste de frío intenso y corto, seguido de o bien de un abrigo o bien de un foco de calor, como es una sauna, eso es una práctica muy saludable que efectivamente logra hacer de la gente personas longevas, puesto que activan muchísimo la circulación, activan el riñón, la depuración de la sangre, etcétera, etcétera. Son verdaderamente prácticas que, dicho sea de paso, ese tipo de prácticas, la hidroterapia, es toda una técnica médica que no se estudia en la facultad moderna y que, desde luego, introduciríamos sin ningún tipo de excusa ni de falta en esa facultad que vamos a crear ahí con mi primo Carlos, la hidroterapia. Sí, estamos aquí tomando nota en el sentido y que, bueno, ya lo vamos introduciendo directamente en los cursos. De hecho, ayer aquí en el pleno golpe de Estado, y me voy a acordar toda la vida porque la primera piedra la hemos puesto el día que dieron un golpe de Estado de nuestro jardín botánico. Entonces, siempre estamos un rato antes, pues ya les estoy introduciendo en la técnica de la meditación activa. Es decir, cada vez que vamos a meternos a hacer algo, una acción en el jardín botánico, pues meditamos, pero meditamos, no es que nos ponemos así, nos cogemos de la mano, en plan New Age, sino simplemente cada uno se centra en su respiración y va cogiendo la información que recibe del lugar. Y luego ya los estoy introduciendo también en el tema de la kinesiología y de los péndulos. Y aquí los chavales africanos, me ha encantado la reacción que han tenido con el tema del péndulo, porque no he percibido en lo más mínimo ni siquiera gesto de duda o de escepticismo o de risa, de esa sonrisa cínica, ¿no? A veces que pone la gente, ¿no? Que está demasiado tiene demasiado desarrollado su intelecto. Así que os dejo el hilo a ti y a Alberto.
para que comentéis esto. Bueno, sí, el tema, y yo tengo que decir que, aunque lo he visto manejar, yo no tengo experiencia con el péndulo. Pero bueno, conozco a gente, a médicos que lo utilizan, sobre todo como técnica diagnóstica, y que efectivamente también sería, digamos, una parte de que introduciríamos en esa estupenda facultad de medicina. Sí, el péndulo yo lo conozco, no lo controlo, pero sí lo conozco, lo he visto y he visto su efectividad. Y la kinesiología también. La kinesiología me parece que hay que rescatarla porque es un conocimiento oculto, ¿no? De cómo funciona el ser humano en relación al cuerpo con la psique, ¿no? Hay una comunicación muy potente que se somatiza inmediatamente y la kinesiología pues es una herramienta mismamente para, por ejemplo, detectar alergias, ¿no? Por ejemplo, una de las muchas aplicaciones que tiene. Mira, ahí está el péndulo, ¿eh? El péndulo también lo voy a hacer. Te está escuchando, ¿eh? Te está escuchando. Está cogiendo fuerza, ¿eh? El péndulo sí que lo vi en acción y me pareció, vamos, maravilloso. Y tantas técnicas que hay, ¿no? Que muchas de ellas desconocemos o mucha gente no conoce. Y yo también las incluiría en esa universidad. Como digo, la kinesiología sí que la conozco un poco más. Me parece, por ejemplo, una anécdota. Mira, os voy a contar una anécdota con la kinesiología. Cuando la descubrí hace años, recuerdo que mi mujer Patricia no descansaba bien en la habitación donde dormíamos y nos dedicamos a hacer kinesiología en la habitación hasta que descubrimos con las plumas del edredón que tenía alergia a las plumas del edredón, o sea, la pluma que lleva el edredón dentro. De hecho, todo esto lo sospechamos porque nos fuimos de camping, dormimos en el suelo con una colchoneta de estas de aire y se levantó perfectamente. Y fue cuando dijimos, ¿cómo puede ser que durmiendo en el suelo te levantes bien y en un colchón ¿sabes? Un colchón de los de ahora, con todas las comodidades, te levantes cansada, ¿no? Llegamos a pensar que podría ser algún tipo que también está bien controlar eso, nunca lo hemos hablado, creo. Dormir con la cabeza dentro de un enchufe o una zona. Por ejemplo, recuerdo un vecino que tenía su habitación, su cabeza estaba metida contra la cocina del vecino y ahí está la nevera. Entonces ellos dormían todas las noches con su cabeza al lado de un motor de nevera, que claro, una noche, 2, 3, pues no hará nada, pero cuando llevas años durmiendo así, pues yo recuerdo que le estaba dando problemas de insomnio y cambiaron la cama de lado y se les quitó, ¿no? Y en el caso de Patricia, pues lo que os digo, estábamos buscando, de repente vimos una plumita flotando. Digo, esa plumita la cogió, hicimos la kinesiología y ¡boom! Se le iba la fuerza, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era el propio edredón. Entonces lo quitamos y ya solucionamos el problema, ¿no? La kinesiología es muy potente y también, bueno, que hay muchas aplicaciones diferentes. Y os recomiendo también que, por supuesto, se incluya, ¿no? en esa universidad, ¿no? Sí, además hay una ciencia una ciencia afín a ello, que es el Feng Shui, que es el ordenamiento de aquello lo cual en tu espacio, ¿no? Si es un jardín, pues los caminos y la situación, o si es en la casa, los muebles, cómo orientas todo. Y además eso en China, por ejemplo, se gastan fortunas, cualquiera que tenga una empresa en Hong Kong, en Shanghái, en donde sea, se gastan fortunas en meter gente que conozca bien el Feng Shui de los lugares para que la energía del lugar esté bien dirigida a la economía, a la salud, a la tranquilidad y a la seguridad de los usuarios, ¿no? Bueno, pues si queréis, ya son las 10. El próximo día seguimos creando la Facultad de Medicina ideal. Vamos a darle exactamente. Va a ser además va a pasar de ser ideal a real. Va, pues. aunque nos hagan golpes de estado así asiduamente.
Bueno, pues Enrique, muchísimas gracias por tu dedicación a nuestros programas y a la labor que haces y a tu consulta. Alberto, igualmente también te agradezco muchísimo y te estoy siguiendo en tu nueva andadura en la nueva etapa con Twitch. Estás haciendo unos programas realmente maravillosos. Se te nota mucho la evolución en lo que estás haciendo. Y bueno, anunciaros que mañana tendremos a Martín Sánchez, al músico Martín Sánchez, del cual es el productor aquí nuestro querido Alberto. Y el viernes tendremos al biólogo doctor López Mirones. Así que en nuestro canal de televisión. No sé si tienes algo que anunciar tú también. Aprovecha ahora que estás aquí. Pues. Yo estoy de vuelta con el canal y bueno, mañana por ejemplo tengo a Miguel Celades, todo un crack y un clásico en toda esta resistencia. El viernes tengo la sesión con Javier Pérez Nieto. Bueno, estamos todos los días, salvo los miércoles. Estoy aquí contigo y te guardo el espacio. Estamos de vuelta, sobre todo motivado porque en Twitch se puede hablar y también motivado porque ya tengo una buena legión de seguidores, que al principio daba un poco de rabia, ¿no? Después de tener todos los seguidores en YouTube, perderlos, ¿no? De perderlos. Pero bueno, aquí estamos de vuelta y nada, con las energías a tope. A ver si algún día te engaño y te llevo yo también para tener una charla allí. Claro, claro. Bueno, y mira, Enrique, también un día que puedas y sin compromiso, un día que te estés con ánimos, estaría genial tenerte ahí en una entrevista mano a mano también. Pues ya sabes que para ello lo único que tienes que hacer es llamarme y quedamos. Muy bien, muchas gracias. Pues eso. Muchas gracias a todos, a la audiencia, a la mejor audiencia del mundo mundial y como siempre decimos, no se olviden de respirar y menos de sonreír. Buenas noches y hasta mañana.